Buenas noches, amigos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar de donde nos estés observando. Bienvenidos a la comunidad IPS, un espacio creado para difundir conocimientos, experiencias y noticias sobre seguridad integral y salud ocupacional. Hoy analizaremos el tema vigilancia de la salud paso a paso, con nuestro invitado de lujo, el doctor Fernando Moreno. Bienvenido, apreciado Fernando. El micrófono es tuyo. Buenas noches, Clever. Estimados amigos, buenas noches con todos ustedes. He sido convocado en esta oportunidad para poder hablar de esto que pienso que a todos nos apasiona, que es la prevención de riesgos laborales, ya sea desde el ámbito de la seguridad industrial, de la higiene, de la psicosociología o en mi caso, de la salud ocupacional, de tal manera que tratándose de este tema tan importante para todos nosotros, quedo a tu orden, estimado Clever. Muchas gracias y bienvenido nuevamente, Fernando. Es un placer para mí tener un profesional de tus quilates. Fernando, coméntanos algo sobre ti, tu experiencia, de dónde eres, qué estás haciendo en este momento. Bueno, Clever, yo soy quiteño, nací aquí en esta ciudad tan linda que tenemos todos los ecuatorianos. Llevo, pensaría yo, cerca de 12 años en esta práctica de esta noble profesión. Recuerdo yo que en mis inicios comencé yo con algo de incertidumbre, como muchos de mis colegas hemos comenzado. Por allá, Bueno, Clever, por el oriente. Mi primer trabajo fue, de hecho, en Tihuinza, en la frontera con Perú. Y ahí tuve mi primera experiencia con la construcción versus la prevención de los riesgos laborales. Fue una experiencia dura porque, claro, yo salía, y esta es una problemática que todavía tenemos, yo salía con el chip de la medicatura rural, de la curación de los pacientes, de cuántos pacientes puedo llegar a atender en el día a día. Y pues la verdad es que no sabía nada del asunto de la prevención y tampoco tenía los insumos necesarios. Como anécdota te cuento que ahí me dijeron, usted va a encontrar a su llegada un policlínico a su disposición. Bueno, pues cuando llegué tenía 4 paredes de un cuartito y una banquita en la mitad, así es que después de unos meses terminé haciéndome amigo de los nativos de ahí de la comunidad y aprendiendo a hacer medicina primero curativa y después preventiva con las plantas, con los emplastos, con las cortezas de los árboles, porque realmente las cosas se pusieron un poco complicadas. Luego de esto, tuve alguna experiencia también en el ámbito de la salud curativa. Yo fui médico eh, del área de oncología pediátrica de Solca y eso lo hacía al mismo tiempo que estudiaba mi maestría en seguridad y salud ocupacional y hasta foguearme, hasta poder volverme un poco más competente. Luego de esto, pues ya mi experiencia ha transcurrido por la industria florícola, por la industria avícola, por la industria de los servicios complementarios, por la industria de procesadoras de alimentos. He transcurrido por industrias químicas, generadoras de plástico, por ejemplo. Y bueno, así he transcurrido por algunas actividades económicas de empresas que me han enseñado. Ahora mismo estoy todavía en el ámbito de la construcción. Tengo la enorme responsabilidad de estar en la coordinación de la parte de salud ocupacional de la construcción del Metro de Quito. En este momento tenemos esta enorme responsabilidad porque además se ha convertido en pues digamos, en un trabajo arduo el que estamos haciendo por el asunto este de la bioseguridad, del COVID, de la pandemia, siendo una obra tan grande, pues evidentemente hemos tenido que dar un giro de 360 grados en todas las cosas y tener mucho más de control. Así que por ahí estamos. También tenemos la oportunidad de hacer un poco de docencia para la Universidad de SEC y aparte tratamos de apoyar
también en lo que podemos, en lo que nuestro granito de arena es convocado en la parte de instrucción, de capacitación. Así que, bueno, nos estamos moviendo por todas estas aristas, mi estimado Clever. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Inicialmente quisiera que me ayudes con la diferencia entre cuál es la medicina curativa y la medicina preventiva, porque muchas de las veces los empresarios dicen, no, voy a contratar un médico general para que haga prevención de riesgos laborales. Entonces, inicialmente quiero que me ayudes diferenciando qué es lo que hace el médico ocupacional y qué es la medicina curativa. ¿Y cuál es el porcentaje que debería hacer un médico ocupacional en su empresa? Es una buena pregunta porque parte de una problemática solventada parcialmente a mi consideración. Y me gustaría en esta ocasión dirigirme a ti y a mis amigos de forma directa, así como lo suelo hacer con mis alumnos cuando se topa estos temas, porque me parece que así debe tratarse. Eh, Muchas de las ocasiones el gerente, la dirección de la empresa ha tenido que pasar por una auditoría, verificación, multa, inspección o por alguna querella legal que le instaura a alguno de sus trabajadores para poder decir, sabes que sí, necesitamos contratar el médico ocupacional. Pero en muchas ocasiones lo que ocurre es que la alta dirección dice, vamos a contratar al médico ocupacional para que de una vez nuestros trabajadores tengan un servicio en donde atenderse y de esa forma, fíjate, y de esa forma evitar que vayan al IES, o evitar que vayan al subcentro, o evitar que vayan al hospital, etcétera. De tal manera que en muchas organizaciones, afortunadamente no en todas, en muchas organizaciones, se piensa que la estancia del médico ocupacional en la empresa sirve básicamente para que el trabajador no tenga que salir hacia las atenciones y consultas médicas externas porque ya tienen el médico ahí. Así es que el peor error que puede cometer el médico es llegar a una empresa, sentarse en el escritorio y esperar que le vengan los enfermos de cualquier cosa, los enfermos de las gripes, que son enfermedades estacionales que ya estamos ahora mismo teniendo en las empresas, enfermedades cortas, enfermedades que tienen mayor importancia. No está para eso el médico. La función primordial del médico de la empresa no es la de ser medicina curativa. Y más allá de lo que dice el marco legal, de que la mayor parte del tiempo el médico debería estar dedicado a realizar acciones preventivas, yo creo que la razón de ser del médico de empresa es dedicarse por completo, volcar completamente su expertise profesional y todo su tiempo a realizar medicina preventiva. No tienes que sentarte a esperar que vengan los enfermos. Tienes que estar ahí en la planta, tienes que estar ahí en la procesadora, haciendo tu gestión para evitar que la gente termine en tu consultorio enferma. O sea, teóricamente deberías llegar a tener indicadores de, no sé, de morbilidad de cero, porque resulta que no tienes enfermos. ¿Por qué no tienes enfermos? Porque tienes, mira, este tamaño de gestión impresionante de prevención, de formación, de capacitación, adiestramiento, inspección, observación. Es decir, sí, el médico debería hacer la mayor cantidad de actividades preventivas, pero en realidad el médico debería estar volcado en su totalidad a realizar prevención, Clever. En otras palabras, ¿el médico ocupacional pasa en el consultorio o pasa en la empresa, en las áreas de trabajo, verificando las condiciones laborales, conversando con los trabajadores, verificando cuáles son las situaciones específicas que se podría mejorar? ¿Qué opinas tú? Sin duda alguna, porque cada una de las cosas que tú has mencionado en este momento entraña en este concepto tan, pues digamos, tan repetido en el día a día, pero a veces tan poco practicado, y ese concepto es el de vigilancia. Cuando tú haces lo que precisamente me comentas, estar vigilante del trabajador, verificar que las condiciones de trabajo no pueden influir negativamente en el trabajador, cuando tú conoces los procesos propios de la empresa y lo tóxicos que pueden llegar a ser en torno al impacto biológico para el trabajador, tú estás haciendo vigilancia. Eso se llama hacer vigilancia. No puedes vigilar, no puedes vigilar sin poder hacer gestión activa en campo, como le digo yo. Eso no es vigilancia, eso se llama, pues si acaso, consulta médica, porque en último de los casos, en buena parte de las atenciones de salud que haces,
resulta que probablemente los trabajadores tengan que ser derivados. O sea que ni siquiera es que terminas haciéndoles la vigilancia, entre comillas, a los enfermos que van a tu consulta, sino que terminas derivando hacia los especialistas y te mantienes en tu escritorio haciendo medicina reactiva y medicina curativa. Eh, no estamos diciendo que no se deba hacer. Desde luego, el médico dentro de su competencia de tercer nivel está para eso. Pero la empresa no debería contratar a las personas, a los profesionales médicos para ese fin, sino para evitar que la gente se enferme, para evitar que la gente se accidente. Muy bien, Fernando. Vamos a aprovechar para seguir saludando a quienes se están conectando a nuestra transmisión. Recuerden que ustedes pueden hacer las preguntas a nuestro amigo el doctor Fernando Moreno, que es nuestro médico de cabecera en este programa, entonces estará contestando todas sus inquietudes. Si usted trabaja en una empresa pequeña, mediana, gran empresa, si tiene inquietudes sobre cómo está haciendo la vigilancia de la salud en su empresa, cuáles son los protocolos de bioseguridad que está aplicando, si es que tiene alguna situación específica, por favor, a través de las preguntas o a través del Facebook Live, usted puede hacer la pregunta y yo le paso a nuestro amigo Fernando. Vamos a hacer un corto saludo a Soraya Chávez, muchas gracias. Paqui Vargas, buenas noches compañeros, buenas noches. Santiago Cuenca ya está unido a nuestra transmisión. Verónica León Bravo Malo, buenas noches desde Quito. Paqui Vargas dice, la medicina preventiva debería servir como para evitar la curativa dentro de una empresa. Es lo que tú acabas de decir, Fernando. ¿Tienes algo que agregar al respecto? La medicina preventiva Total, debería servir para evitar la curativa dentro de una empresa. ¿Qué opinas? es así, es totalmente cierto. Y sí, Paqui se alinea a lo que comentaba anteriormente. En la medida en la que tú hagas gestión de campo, reduces el impacto en la morbilidad, en la reactividad de los trabajadores que acuden ya enfermos, en malas condiciones. Y, por si acaso, entre paréntesis, realizar alguna campaña de salud preventiva, entre comillas, etcétera, a colación de haber encontrado una persona enferma o un accidente, no es medicina preventiva. No es medicina preventiva. Cuando tú haces cualquier acción que probablemente en el futuro evite nuevos casos, pero partiste de un primer caso que fue accidente o enfermedad, ya no es medicina preventiva. Tenías que haber actuado mucho tiempo antes, precisamente para, como dice Paqui, poder reducir el impacto de la morbilidad en tu consulta. Muy bien, Verónica León nos dice, este es un tema por demás interesante y es parte del cambio cultural que necesitamos impulsar. Felicitaciones por la iniciativa Clever y saludos a Fernando. Buenas noches desde Riobamba, nuestro amigo que dice Anro Carrillo Kiss. Verónica León, excelente Fernando. Soraya dice, 5 personas más adicional a Soraya están viéndonos. Les invito amigos a que compartan este video en vivo de tal manera de que lleguemos a la mayor cantidad de gente y podamos hacer una verdadera prevención de riesgos laborales. Recuerden que este espacio está creado para difundir este tipo de conocimientos, para difundir estas experiencias de nuestros expertos invitados. Wilder Milian, saludos desde Guatemala. Muy bien, Wilder, desde Guatemala nos están viendo. Muchas gracias por tu sintonía y te invito a que compartas a tus amigos allá en Guatemala. Sonia Elizabeth Quesada, desde El Puyo, saludos. Gracias, un abrazo hacia Pastaza. Cristina Freire, buenas noches, qué gusto tener estos espacios de capacitación. Muy bien, doctor Fernando Moreno, te dice Sorayita. Arturo Dávila Mera lo está viendo también desde las personas que se están conectando. Muy bien, con esa introducción que hemos hecho, Fernando, y tomando en cuenta que debemos hacer prevención de riesgos laborales en la empresa, ¿qué es la vigilancia de la salud? ¿Y cuál es su importancia? ¿Por qué se debe hacer vigilancia de la salud en las empresas pequeñas, medianas y grandes? La vigilancia de la salud, y saltándonos un poquito, digamos, de las definiciones que tú encuentras en cada libro que te aparece de salud ocupacional, la vigilancia de la salud es poder cuidar, es poder evaluar, observar todas las condiciones de los puestos de trabajo que tienen tus
colaboradores y que pueden afectar negativamente su desenvolvimiento, su rendimiento, sus condiciones laborales e impactar negativamente también la salud de los trabajadores. Eso es lo que se le denomina el impacto biológico del riesgo ambiental. Es decir, vigilar es poder realizar una observación y evaluación de todo el colectivo, no de las personas, no de forma individual, de todo el colectivo de tus trabajadores para poder advertir cuáles pueden ser los efectos negativos de los riesgos ambientales sobre el trabajador, es decir, el impacto biológico que tiene el riesgo ambiental. ¿Cuál es la importancia? Pues evidentemente la seguridad y salud ocupacional tiene una razón de ser, que es la primordial, es la de poder evitar efectivamente los siniestros laborales y evitar efectivamente los siniestros laborales entregándole el cómo hacerlo al trabajador, o sea, creándole la cultura al trabajador a través de conocimientos, evitas la ocurrencia de siniestros laborales. De eso se encarga la seguridad y salud ocupacional. Lo que pasa es que la seguridad industrial se encarga de poder velar porque así sea en el ambiente de trabajo. En cambio, la salud ocupacional se encarga de velar porque eso suceda en el impacto biológico en el trabajador. De tal forma que si no hay comunión entre las dos, evidentemente la vigilancia de la salud reduce muchísimo los beneficios que tiene la empresa. Vigilancia de la salud colectiva. Ahí se hace vigilancia de la salud efectiva. Muy bien. Tomando en cuenta los conceptos que tú acabas de decir, es velar por la salud del trabajador. Dentro de esa vigilancia de la salud se tienen que hacer varios exámenes. ¿Cuáles son esos tipos de exámenes y cada qué tiempo se deben hacer? Es buena pregunta porque también ha sido la causa de algún tipo de polémica quizás en algún momento, ¿no? Ahí es cuando yo tengo quizás un poco de envidia sana, que le llaman algunos, porque claro, algunos de nuestros países vecinos tienen ya elaborados perfiles de exámenes ocupacionales, de evaluaciones ocupacionales, en función del riesgo, en función de la exposición específica al nivel de riesgo. Y de hecho, ese es el criterio que se debería poder levantar en cada una de las empresas para que se puedan hacer exámenes ocupacionales. No se puede, no se debería realizar ningún examen ocupacional levantado de manera empírica. ¿Y cuándo levantas exámenes ocupacionales de manera empírica? Cuando no conoces ni los procesos de la empresa ni los riesgos propios de la empresa. De tal forma que es como cuando yo digo de manera criolla, ¿no? Ir a cada empresa haciendo sangre, orina y heces a todos los trabajadores, pues realmente es un gasto innecesario para la empresa, en primer lugar. Segundo, estás perjudicando a la gestión de prevención de riesgos a la empresa. Y tercero, no estás conociendo los procesos y los riesgos de tu empresa. Entonces, eh, pues no estás haciendo nada más allá que no haga un proveedor de exámenes que le contratas y va con la unidad móvil a tu empresa para sacar las muestras de toda la gente. El key del asunto es poder elaborar perfiles de exámenes ocupacionales específicos derivados de los riesgos propios de cada puesto de trabajo. Solo así sirve. Caso contrario, no, en realidad no. Muy bien, hace un momento tú hablabas de que existe una comunión, una coordinación permanente entre el profesional técnico de seguridad, el que hace la prevención de accidentes laborales, y el médico ocupacional que hace la higiene, que hace la prevención y que hace todo lo que se necesita para mantener la salud del trabajador. El momento que tú estableces qué tipos de exámenes deberían intervenir también talento humano, ¿no es cierto? Porque talento humano diseña un perfil del trabajador. Entonces, si voy a hacer un trabajo en altura, pues voy a tener algunas características en cuanto a conocimientos, en cuanto al perfil duro, en cuanto a experiencia. Pero también voy a tener algún tipo de eh, análisis sobre esos riesgos que está expuesto ese trabajador. Y también voy a hacer una evaluación, voy a hacer un análisis de qué exámenes debo aplicar a ese trabajador. Entonces ahí estamos hablando de los exámenes
de inicio, ¿no es cierto?, de la jornada laboral o cuando se le contrata a un trabajador. Estamos hablando de los exámenes que son periódicos cada año, de los exámenes que son específicos de acuerdo a la actividad o al tipo de riesgo que está ese trabajador. Hablas también de unos exámenes de reintegro, que son aquellos exámenes que se les aplica a los trabajadores cuando regresan de alguna vacación o de alguna actividad específica. Y finalmente, los exámenes que son de finalización de la relación laboral. ¿Cuál es la importancia? Quisiera que tú les comentes tanto a los trabajadores como a los empresarios. ¿Cuál es la importancia de cumplir con este tipo de exámenes? Eh, Qué buenas que están las preguntas, porque en realidad coincide mucho con lo que los estudiantes preguntan a menudo y eso está súper bueno, está súper valioso. Encuentro que debería poder de alguna forma replicarse esto, porque es una cosa que muchos colegas se preguntan. Ahora mismo muchos colegas médicos están teniendo dudas, escriben a mi WhatsApp, colegas, alumnos, etcétera, ¿sabes? Para poder solventar, porque creo que para eso también estamos aquí. A ver, la parte de los exámenes ocupacionales es clave realmente para la gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa y forma parte de la prevención porque en realidad si es que tú no sabes cómo ingresó, si tú no sabes cómo ingresó en la parte de salud ocupacional este trabajador, si no sabes cuáles son las aptitudes médicas específicas de esta persona, pues la verdad es que realizarles exámenes ocupacionales periódicos de reintegro o incluso de salida, realmente te queda muy, muy bajito, o sea, la gestión te queda muy bajita si es que no comenzaste con la clave, que es el inicio. Hablabas tú de recursos humanos. Queridos colegas, tomen el perfil de cargo de recursos humanos, tomen la matriz de identificación de riesgos, hagan un cruce para que puedan sacar un documento que para mí es muy importante en la gestión que se llama profesiograma. Y del profesiograma ustedes aprendan a aplicar los exámenes ocupacionales a un puesto que tiene mucho de recursos humanos en la parte administrativa, pero que también expone los riesgos laborales, la exposición a los riesgos laborales. Acostúmbrense, por favor, a tener un documento base en donde estén colocados todos los perfiles de exámenes. No tenemos para qué cambiar los perfiles de exámenes en un proceso ocupacional de inicio. No hay que cambiar los perfiles de exámenes por persona. Los perfiles de exámenes tienen que ser por puesto de trabajo, por riesgo específico. ¿Cuándo se tiene que cambiar un perfil de examen? Cuando cambia el proceso porque cambió de nivel de exposición de riesgos, cuando se añade alguna otra actividad o tarea que requiere algún otro examen específico. Caso contrario, no hay para qué. Tampoco dejen que en sus empresas hagan primero el proceso de contratación y después el proceso de exámenes ocupacionales. Porque claro, si es que una persona llega, firma su contrato, dice me siento perfecto y después de 2 semanas, como he visto en algunos casos, le hacen los exámenes ocupacionales y ¿qué pasa si los exámenes salen no apto? ¿Qué pasa, querido colega, si es que sale no apto? Usted va a decir, por favor, no sé, terminen el contrato por el asunto de los exámenes ocupacionales, sabiendo que en algunos casos se podría eso interpretar como discriminación, es decir, terminan el contrato porque resulta que no he sido apto. Mucho cuidado con esto, empresarios, señores de recursos humanos, médicos ocupacionales y la persona que hace seguridad industrial en cada una de las empresas. Si tienen el perfil de exámenes en el ingreso, el perfil de examen se puede sin ningún inconveniente aplicar durante todo el trayecto del trabajador en esa empresa. Se tienen que hacer exámenes ocupacionales. Por cada examen ocupacional tiene que haber, perdón, por cada perfil de examen ocupacional tiene que haber una historia clínica ocupacional. Y por cada perfil de examen e historia clínica tiene que haber un certificado de aptitud. No certificado de aptitud de ingreso y de salida y nada más. No, señores. El único documento no confidencial que se puede socializar y que dice cuál es el estado del trabajador se llama certificado de aptitud. Así que si lo hacen bien al inicio, van a estar seguros legalmente inclusive que todo va a estar bien hasta la salida de esa persona. Qué interesante tus comentarios y obviamente es la experiencia la que te lleva a hablar con tanta certeza.
¿Quién debe pagar esos exámenes? Porque a veces existen empresarios que dicen, bueno, señores, necesitamos tantos trabajadores, pero tienen que venir con sus exámenes ocupacionales. Hablemos un poquito de quién es el que debe pagar esos exámenes a los trabajadores. Bueno, cuando revisas la letra fría, que es el instrumento andino, donde primero te nombra, pues digamos en la pirámide del orden jerárquico, en donde primero te nombra los exámenes ocupacionales, se entiende que los exámenes de los trabajadores no pueden ser a costo de los trabajadores, tienen que ser a costo del empleador. Pero aquí se necesita aclarar una cosa. El instrumento andino 584 te habla claramente de los trabajadores, lo cual significa que dentro de un proceso de selección, cualquier persona que no llegue a trabajar en tu organización no es aún un trabajador, no tienes una relación contractual. ¿A qué quiero llegar? Todos los exámenes de todos los trabajadores con contrato firmado, estando en nómina o que tienen una relación de dependencia con la empresa, tiene que pagarlos el empleador. Primero. Segundo, si es que los exámenes del empleador está diciendo, por favor, usted ha sido seleccionado, hágase este perfil de exámenes, el empleador debería reembolsar ese valor. Tercero, existen ocasiones en las cuales los trabajadores que ya firman los contratos aceptan poder hacer un pago mitad y mitad, es decir, previo acuerdo. ¿Cuál es la legalidad de esto? Si se debe o no realizar, en realidad ya queda como un punto de polémica. Yo pienso que los exámenes ocupacionales tienen que apegarse a lo que dice la ley. La ley te dice, a los trabajadores tienen que ser a costo de los empleadores los exámenes ocupacionales, de preferencia serán realizados en los horarios de trabajo de los trabajadores y es algo pues bastante simple, ¿no? Si nos apegamos a norma, pues realmente no tenemos de qué tener nervios probablemente, ¿no? Pero si por ahí estamos obligando a los trabajadores que paguen sus exámenes o que pongan mitad y mitad, etcétera, ya queda una cuestión polémica. Muy bien, entonces en definitiva, la ley dice que esos exámenes lo debe pagar el empleador y así se debería cumplir. Muy bien, vamos a seguir revisando los saludos, las preguntas que están haciéndonos en Facebook. Sonia Elizabeth Quesada Padilla, totalmente de acuerdo con lo señalado por el doctor. Lo primordial es la medicina preventiva. Lo lamentable es que eso no es valorado por las autoridades, sobre todo en el sector público de nuestro país. No se nos brinda el apoyo que necesitamos. Esa es una gran realidad. Porque cuando tú, si a veces te extrañas de lo que pasa en la empresa privada, pues vas a la empresa pública y te encuentras con unas maravillas que ni siquiera deberíamos comentar aquí. Pero ese es un punto de mejora. Ojo, autoridades de las entidades públicas. La seguridad y salud es para empresas, instituciones públicas y privadas. Eso dice la ley y así debemos cumplir en beneficio de todos los trabajadores y de sus familias. Porque, ojo, o sea, no solamente es cuestión de velar por la salud del trabajador, sino que velas por la salud del trabajador y estás aumentando la productividad y estás asegurando que ese trabajador regrese a su casa sano y salvo como salió. Muy bien. Carlos Alberto Romero, saludos cordiales desde Machala. Gracias por compartir conocimientos. Fabián Ceballos lo está viendo. Dice saludos desde Ribamba, Clever, excelente programa. Muy bien. Juan Luis Velázquez desde Guatemala. Juan Luis, tenemos bastantes amigos desde Guatemala. Jaime Virgilio Flores. Buenas noches desde Lima, Perú. Los saluda Jaime Virgilio Flores Palomino. Excelente, Jaime. Muchas gracias por sintonizarnos. Verónica León dice, lamentablemente el médico ocupacional hoy por hoy es 90% correctivo. Escucha lo que dice nuestra amiga Verónica. Eh, Me encanta que con este tipo de programas tratemos de cambiar la balanza hasta que logremos que el médico ocupacional sea dedicado a la salud preventiva. ¿Qué comentario te merece? ¿Es cierto que en la actualidad el médico ocupacional está el 90% de su tiempo haciendo temas correctivos o salud correctiva? A ver, tiene una parte muy importante de razón la colega que está hablando porque es así. Insisto, cuando, cuando se ve a un médico, y perdón, probablemente lo que voy a decir se tome medio extraño, pero cuando le ven en la empresa a un médico que tiene un mandil,
que tiene un fonendoscopio, que se mete al servicio médico y que se sienta en el escritorio, olvídate, mi querido amigo, te lo aseguro, te van a comenzar a llover los clientes. Y con clientes me refiero a pacientes y con pacientes me refiero a gente enferma. O sea que en definitiva, y lo peor de todo es que tú cuando ves a la gente enferma, tú no puedes pararte y decir, miren, no puedo atenderle en este momento porque me voy a hacer prevención. Eso no se puede hacer porque estarías cayendo en omisión, sobre todo si es que eso requiere de una atención, sabes, un poco urgente, un poco rápida. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el médico de empresa, y perdón por lo que voy a decir, pero también puede ser un poco polémico, cuando el médico de empresa va hacia una organización que le quiere contratar y cuando el gerente le dice necesitamos que venga alguien para que atienda a nuestro personal y el médico que está siendo por contratado le dice sí, sí quiero, acaba de cerrar el círculo vicioso. Y mi querido amigo, te va a quedar bien complicado que tú puedas revertir esta situación. ¿Qué es lo que sí debería ocurrir? El médico de la empresa que va a ser contratado ahí debería ir, pues digo yo, debajo del brazo, con lo que yo digo, muy pocas veces el médico acude a una entrevista, a un proceso de selección, un plan de trabajo. Cuando tú vas a una empresa, y sobre todo una empresa que sea grande, que sea multinacional, vas con un plan de trabajo, tú conquistas a la persona que te está entrevistando. Porque le hablas de todo menos de los enfermos, le hablas de todo menos de los accidentados, porque antes de eso le hablaste de cómo tú vas a hacer para poder vender el hecho de que va con acciones preventivas, a punta de acciones preventivas, vas a evitar que la empresa pierda plata con la gente que se enferma y con la gente que tiene siniestros. Y aquí están los números, señor gerente. Aquí está mi plan de trabajo. En tantos meses podemos hacer esto, en tanto tiempo voy a trabajar con el técnico de seguridad, con recursos humanos. Le enseñas la importancia de tener un equipo multidisciplinario y si marcas el camino de inicio, tú vas a tener el camino abierto para hacer prevención. Uno de mis mentores, una vez hace algún tiempo, cuando estaba comenzando la maestría, me dijo, ¿todos necesitamos el trabajo? Sí. La situación está complicada, porque desde ese tiempo hasta acá la situación sigue complicada. La situación está complicada, sí sigue complicada. Pero te voy a decir una cosa. Si es que tú vas a una empresa y encuentras que para todo lo que tú propones te dicen no, piénsalo dos veces, porque probablemente esa no es tu empresa. Sí, pues imagínate si te contratan como médico ocupacional y tú dices que tienes que hacer los exámenes periódicos y te dicen no, pues ya algo está pasando. Si te dicen no a que hagas los exámenes específicos de los riesgos en trabajo en alturas, en espacios confinados, algún tipo de examen específico, ahí está complicado. Muy bien, sigamos saludando a nuestros amigos. ¿Cuál es la ley en Ecuador que exige hacer exámenes médicos al inicio del contrato laboral? Dice nuestra amiga Verónica. Te podría mencionar dos en orden jerárquico. La primera es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud, el 584, y su reglamento de aplicación, el 957. Y me voy a ir a uno, a pesar de que también se menciona en el Acuerdo Ministerial 1404, pero me voy a ir a uno más reciente y es el Manual de Aplicación de la Historia Clínica que sacó relativamente reciente el Ministerio de Salud. ¿Te acuerdas tú con la Política Nacional de Salud Ocupacional en el Ecuador? Y claro, ahí te dice, ahí te da dos cosas. Primero te da la obligatoriedad de la aplicación del formato del Ministerio de Salud, que incluso en ese tiempo dieron como 10 meses para que todas las empresas se igualen y que ya deberían estar, entre paréntesis digo, ya deberían estar instauradas. Y segundo, te da la obligatoriedad de poder apegarte a cada una de este tipo de fichas médicas que tienes que aplicar a tus trabajadores. Así es que, claro, si te basas en estos tres marcos legales, podría salir por esta consulta. Muy bien, Paqui Vargas nos dice, no, Gustavo Nevares, desde Santo Domingo, dice buenas noches, gracias por el interesante programa. Paqui, qué importante es, como bien dices, Fernando, la colaboración entre los profesionales de prevención en las compañías, importantísimas. Silvia Llanes nos dice, doctor, ¿se considera como parte de los exámenes médicos a los del COVID? Qué buena pregunta. A ver, vamos a hablar las cosas sumamente claras. A pesar de que en el Ecuador, cuando tienes un diagnóstico de COVID, podrías acceder a realizar un trámite de accidente laboral, pues en realidad
hace tiempo pasamos del nivel 3 de pandemia, es decir, en este momento estamos en un franco estatus comunitario de COVID. Y en este momento, así como están las circunstancias en las calles, con el número de casos, etcétera, esto es un problema de salud pública. La pandemia, de hecho, tiene una connotación de salud pública, con lo cual, a mi criterio técnico, yo no creo que el examen de COVID sea catalogado como un examen ocupacional, considerando que viene de un problema y de un meollo de salud pública. No es derivada de un factor de riesgo laboral. La única circunstancia que yo lo he dicho en varios foros que he sido invitado, la única circunstancia que creo yo que debería ser exceptuada de esto, es cuando el profesional tiene lo que la Organización Panamericana de la Salud y con lo que la Guía Técnica de Evaluación de Riesgos Biológicos de España habla como exposición deliberada al riesgo biológico. Es decir, pues probablemente una persona que tenga que procesar las muestras del hisopado que están haciendo en todas las calles, o cuando un laboratorio tiene que encargarse de manipular todas las muestras de toda la gente que se está enfermando. Claro, a mí me contrató el laboratorio para poder sacar todas las muestras del COVID que están viniendo de toda la ciudad, de tal manera que siendo esa una disposición que viene de mi empleador y un riesgo que está catalogado ya dentro de la, por ejemplo, matriz de identificación de riesgos, ahí sí que el examen podría ser catalogado como ocupacional, pero son excepciones. O sea, también estaríamos hablando de los médicos que están en UCI, los médicos que están en las unidades de emergencia, de los hospitales que están considerados como para enfrentar la pandemia. Sí, En ese caso, cuando existe una exposición directa, hablemos, ahí sería considerado como un examen ocupacional. sí, y la palabra que a mí me gusta es la palabra deliberada, porque es así, ¿no? Deliberada hace referencia, según estas guías que te digo, hace referencia a que pues yo no elijo, ¿eh? Yo no elijo exponerme al virus, pero el asunto es que este es mi trabajo. Por lo tanto, deliberadamente, a través de pues los procesos propios de la empresa, yo me expongo a este factor de riesgo biológico y por lo tanto es lógico pensar que dentro del paquete del perfil de exámenes para esa persona puede estar, por ejemplo, la determinación sérica de hepatitis B, puede estar, por ejemplo, las valoraciones o los estudios de COVID, pueda estar, por ejemplo, una valoración del estudio de la piel, sistema respiratorio, etcétera. Pero claro, si tienes una empresa que se encarga de procesar tuberías o algo por el estilo, pues en realidad te queda muy complicado incluir al COVID como un examen ocupacional. Bueno, en ese caso, pero suponiendo que estoy trabajando y tengo síntomas, ahí ya viene otro proceso, ¿no es cierto? Coméntanos un poquito cuál es ese proceso, Fernando. Cuando uno es sospechoso, cuando alguien ha estado en contacto con alguien que ya está contagiado, ¿cuál es ese proceso si es que es un trabajador? Excelente. Y ahí lo que hay que circunscribir son dos cosas diferentes. Primero, el contexto de los exámenes ocupacionales y segundo, el protocolo de bioseguridad de las empresas. Cuando hablamos de exámenes ocupacionales, lo que charlamos anteriormente, pero cuando tú aplicas un protocolo de bioseguridad, tú no puedes decir, mi trabajador que no tiene exposición deliberada, tiene sintomatología y probablemente sea un caso sospechoso, pero igual como no es examen ocupacional, no le hago nada. No, no. Cuidado. Ahí hay que separar las cosas. El solo hecho de que tú tengas un protocolo de bioseguridad en tu empresa demanda que tu empresa tenga todos los medios y todos los recursos como para poder hacer de la forma que quiera un estudio de tamizaje. Pero, por supuesto, esto es lo lógico que debería hacerse en todas las empresas. Yo particularmente, a diferencia de muchos profesionales, yo defiendo las pruebas rápidas. Yo defiendo las pruebas rápidas porque tienen una connotación epidemiológica tan valiosa para el profesional de salud ocupacional y de paso son mucho más baratas que las PCR. ¿Que sería idóneo poder practicar a toda la gente una prueba PCR? Sí, probablemente sí, pero oye, si es que no tienes la PCR, tienes una prueba rápida que te demuestra cuál es la reacción inmunológica que puedes tener frente al virus, que podrías tenerlo tú o podría tener el compañero de trabajo, establecer medidas de aislamiento, de distanciamiento físico. Ya es un poco difícil a estas alturas hablar de cerco epidemiológico, pero por lo menos
aplicar el distanciamiento y por lo menos aplicar el aislamiento a todos tus contactos. De tal manera que si el examen de COVID está dentro de tu protocolo de bioseguridad, tienes que aplicarlo por coherencia técnica y profesional. Pero hablando de exámenes ocupacionales, ahí tienes que pensarlo dos veces. Muy bien, mi querido Fernando. Vamos a hacer una pequeña pausa para revisar nuevamente las preguntas que nos están haciendo. Vamos a hablar de nuestros auspiciantes y las certificaciones de ERCA. Tenemos el 7 de septiembre, está por iniciar una nueva certificación en sistemas integrados de gestión. Así es que estamos cordialmente invitados para realizar esta certificación. Recuerden, el 7 de septiembre iniciamos la nueva certificación en sistemas integrados de gestión. Muy bien, luego de esta corta pausa hemos regresado. Vamos a seguir chequeando cuáles son las preguntas que nos están haciendo en el Facebook. Dice, excelente, muy de acuerdo, doctor Fernando, la medicina ocupacional no es hacer pruebas biológicas básicas. El médico ocupacional necesita trabajar con pensamientos basados en riesgos. Cristian Cargua, excelentes directrices, doctor. Un buen aporte al área de seguridad industrial y salud ocupacional. Gracias, Cristian, por tu comentario. Soraya, buenas noches a todos. Gracias por compartirnos tan interesante tema. Soraya Carranco, un saludo cordial, amiga. Verónica, excelente recomendación. El profesiograma es básico y debe estar basado en riesgos. Muy bien. Paqui dice, cuando yo llegué a Ecuador, Paqui es de España, me sorprendió mucho que los exámenes médicos iniciales se utilizaban para selección de personal y de hecho se los pagaban los propios personas que asistían a las entrevistas. ¿Qué opinas? Qué real, ¿no? Esta es y esta sigue siendo la realidad, no sé hace cuánto tiempo esté Paqui aquí, pero esta es la realidad todavía en buena parte de las organizaciones. Y yo les digo como recomendación siempre a los chicos, no pueden utilizar un perfil de examen ocupacional o un perfil de examen ocupacional para poder establecer condición de trabajo, es decir, tú no puedes utilizar a la salud como una condicionante de trabajo. En otras palabras, no puedes utilizar la salud como un criterio de no trabajo. Ahora bien, aquí viene otro asunto que debemos aclarar para todos los colegas. El médico ocupacional, el médico de empresa y nadie más, no la enfermera, no recursos humanos, no el jefe de área, no. El médico ocupacional es la persona que debería estar encargada de poder establecer si es apto o no para el cargo de trabajo, considerando que si una persona tiene una no aptitud laboral, hablando de la parte médica, el enfoque tiene que ser que esa persona no está apta para esa actividad, para ese cargo, porque si es que tú le dejas ingresar ese cargo, el señor, la señora, la persona que está accediendo a ese trabajo se va a perjudicar y va a tener una lesión probablemente mucho peor y va a tener un desenlace mucho peor. Pero claro, cuando tú encuentras que recursos humanos es quien llama al señor y le dice, mire, desafortunadamente dice el doctor que usted no puede entrar a trabajar. Como ya estaba todo listo, pero como el doctor dice que no puede entrar a trabajar, entonces lo siento mucho. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas curiosas que a uno se pregunta, ¿por qué no tenemos un flujo de procesos? ¿Por qué no tenemos un procedimiento de selección del personal en donde dentro de las funciones y responsabilidades esté el área de salud ocupacional? ¿Por qué no está involucrada el área de salud ocupacional en los procesos de recursos humanos, en los procesos de certificados, en los procesos de ausencias, en los procesos de selección del personal, en los procesos de probablemente desvinculación del personal? ¿Por qué estamos separando las cosas si estamos hablando de un equipo multidisciplinario? Así que esas cosas son las que tienen que corregirse de raíz y en efecto los perfiles de exámenes tienen que ser utilizados para verificar la aptitud médica de un trabajador,
pero como su nombre le indica, la aptitud tiene que hacerlo el médico, no tiene que hacerlo un tercero. Eso le da inclusive seguridad legal a la organización, Clever. Muy bien, y algo muy importante que debemos reforzar en este momento. Cuando haces el famoso profesiograma, estableces el perfil del trabajador que lo establece tal en tu mano, ¿no es cierto? Luego el técnico o el profesional de seguridad industrial o seguridad y salud en el trabajo lo que hace es establecer los riesgos laborales que tiene ese puesto de trabajo. Él asigna los equipos de protección personal que debería utilizar en ese puesto de trabajo y el médico establece ya cuáles son los exámenes y cuál es la vigilancia de la salud. Inclusive el médico debe establecer ahí en ese profesiograma cuáles son las características de salud que debe tener ese puesto de trabajo. Les doy un ejemplo, si alguien va a trabajar en espacios confinados, me imagino que no deberá tener claustrofobia, ¿no es cierto? O si es que alguien va a hacer trabajos en altura, no sé, tal vez no debe tener miedos a la altura. Y esa es una característica de salud que uno debe tener. O si va a trabajar en algún lugar en donde exista alguna posible exposición a algodón o en alguna florícola, tal vez ese trabajador no debería tener alguna afección, algún tipo de asma o algún tipo de enfermedad que se pueda complicar cuando está en contacto con ese tipo de contaminantes. Muy bien, doctor, una pregunta para ti, doctor Fernando. Dice Santiago Cuenca, doctor, cuando en una pequeña empresa no hubo vigilancia ocupacional y la empresa ha comenzado desde hoy recién a tratar estos temas, en la parte de los exámenes ocupacionales, los primeros exámenes que se hagan a los trabajadores se consideran como los exámenes iniciales. ¿Se los considera como periódicos o cómo se les consideraría? La respuesta es, se los considera como exámenes iniciales. Antes del acuerdo ministerial 341, antes del acuerdo ministerial 341, teníamos la posibilidad de catalogarlos como exámenes preocupacionales, ocupacionales o exámenes de salida, pero no son ninguno de ellos, son exámenes iniciales. Y cuando digo iniciales, no hago referencia a iniciar el vínculo laboral. En este caso particular del compañero son iniciales porque son los primeros estudios que se realizan. Y eso debería dejarlo en constancia en el contrato el médico ocupacional, porque el médico ocupacional tiene responsabilidad desde que firme el contrato a posterior, a futuro. Pero el médico ocupacional no puede tener la responsabilidad retroactiva de que la empresa no haya podido, por cualquier razón, establecer la vigilancia de la salud. Pero tampoco es que le puedes dejar, digamos, votada a la empresa. Tienes que llegar a hacer lo que tienes que llegar a hacer. Establecimiento de las historias clínicas, conociendo los perfiles de exámenes y a su vez conociendo los riesgos propios de la empresa, dejándolo por escrito todo por constancia y dejando en claro que sí son exámenes iniciales, pero porque son los primeros que se realizan las personas. Muy bien, me nace una inquietud y quisiera que fortalezcas este tema. ¿Quiénes son los responsables de la custodia de estos exámenes, de estas historias clínicas? ¿En una empresa todo el mundo tiene acceso a esos exámenes o existe alguna persona exclusiva o un centro médico? ¿Quién es el responsable de manejar y custodiar esos exámenes? Recuerdo yo, a colación de tu pregunta, que una vez llegué a asesorar a una empresa y le pregunto al médico, permítame por favor el registro de sus exámenes, el registro, no las fichas médicas, el registro de sus exámenes, y me dijo, por favor, vamos a recursos humanos porque ellos tienen guardadas los exámenes ocupacionales y es como que, ¿cómo es el asunto, no? Si los exámenes ocupacionales y la historia clínica, junto con los certificados, bueno, probablemente los certificados médicos se los maneja entre el trabajador, talento humano y el médico ocupacional, pero las notas de evolución que uno realiza para verificar el acompañamiento de un caso, etcétera, si eso no es confidencial, entonces, ¿qué es confidencial? O sea, si eso estamos entregando a un tercero que no sea el médico, entonces, ¿de qué estamos hablando con confidencial? Así que, señores médicos ocupacionales, tengan la custodia absoluta de sus historias clínicas y recuerden que en cada historia clínica, en cada ficha médico ocupacional, debería constar al menos el certificado de aptitud, la historia clínica, todo esto firmado por el trabajador y por el médico junto con el sello del médico, los exámenes ocupacionales de acuerdo al perfil y después de esto, cómo ha sido el comportamiento de la salud del trabajador, una nota de evolución,
un certificado médico, un examen periódico, si es que es el caso, etcétera. Todo esto en una carpeta archivada, custodiada. Rotulen, por favor, los sitios en donde tienen las fichas médicas y coloquen que es confidencial. Y si usted tiene personal de salud a su alrededor, por ejemplo, usted es el jefe médico y tiene 4 enfermeras, 2 paramédicos, etcétera, por favor, haga firmar una constancia de confidencialidad, porque la responsabilidad del servicio médico no está en el paramédico número 3 o en la enfermera 2, está en la persona que comanda la gestión y esa es usted. Entonces, no asuma que porque todos son personal de salud, se sobreentiende que están manejando información confidencial. Muy peligroso. Por favor, cerciórese, deje las constancias y entienda que la custodia comienza y termina con el médico de la empresa. Excelente, muy buena observación porque al fin y al cabo el responsable de esos documentos es el médico que está encabezando el proceso. Muy bien, vamos ya en la parte final de nuestro programa. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, mi querido amigo. Siempre cuando uno se siente bien con los amigos, pues pasa más rápido el tiempo. Así es. Y aprovechamos para hacer cultura de seguridad, a fortalecer esta cultura de seguridad que tanto nos hace falta en el país. Muy bien, Wilson Proaño nos dice saludos, Clever. Dice, pero ninguna empresa pública cumple. ¿Qué tal? Estamos hablando de la vigilancia de la salud y dice ninguna empresa pública cumple. ¿Qué comentario te A ver, merece? yo podría decir que buena parte de la empresa pública tiene todavía muchas falencias. Probablemente yo, en mi experiencia y todo lo que he visto a lo largo de estos años, con colegas, con alumnos, con amigos, yo no podría decir que no toda la empresa pública cumple. Sería deseable porque, sabes, los acuerdos ministeriales comienzan en la parte pública y se asientan a la privada. Los lineamientos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo comienzan en la parte pública y se aplican a la privada. Entonces, claro, lógicamente, si es que viene de lo público, se entiende que lo público debería cumplir primero para que después nosotros, los privados, podríamos hasta verificar cómo ha sido primero de cumplir en lo público para nosotros poder aplicarlo en lo privado. Es verdad, la realidad es que no siempre se da así. Y la respuesta que yo podría dar es que a pesar de que gran parte no lo está haciendo por cuestiones burocráticas, administrativas y demás, sí hay algunos casos en donde sí hay la apertura para que se pueda hacer una verdadera gestión de prevención. Esto es paso a paso. Yo pienso que si no se ponen pasos firmes, como por ejemplo los marcos legales, si no se dan pasos en el antes y el después, eh, con paciencia hacemos todo, no, no nos queda de otra, no nos queda de otra. Muy bien, pero yo quisiera complementar lo que dices, mi querido amigo. Antes de la pandemia, cuando una empresa tenía una época de crisis, ¿a quiénes despedían primero? Al profesional de seguridad y salud, porque decía que, bueno, si me vienen a multar, me revisan, no pasa nada, pagaré la multa. Ahora, en pandemia, quiero volver a preguntarles a los empresarios. Antes el empresario no quería presupuestar para darle las mascarillas, los guantes, no quería presupuestar para dar el jabón para el lavado de manos. Ahora, esto es una necesidad de vida. Lo que antes parecía que era un gasto, ahora, de acuerdo a la pirámide de Maslow, es una necesidad primordial, como el respirar. Ahora, el momento que tú estás saliendo de la casa y no sales con la mascarilla es como que te está faltando algo que es apto para vivir. Entonces, la pandemia nos está enseñando situaciones que antes no las valorábamos. Ese es el trabajo de prevención de riesgos laborales. La diferencia es que ahora todos necesitamos utilizar mascarillas. Todos necesitamos hacer el distanciamiento social de 2 metros. Todos necesitamos lavarnos las manos. Y todos debemos utilizar medidas de higiene el momento que salimos, que regresamos de la calle. Muy bien. Gabucha Armijos nos dice, saludos desde Loja. Excelentes aportes del doctor Fernando, dice. Es súper importante tener un plan de vigilancia de la salud y a eso íbamos este momento. En las empresas y trabajar de la mano con el técnico de seguridad para que la gestión sea eficiente. Háblanos un poquito sobre el plan de vigilancia de la salud. ¿Quiénes deben tener ese plan? ¿Quién lo debe hacer y quién lo debe ejecutar? Yo les digo,
a todas las personas a las que tengo la gran oportunidad de enseñar. Cuando ustedes vayan a una empresa a realizar su labor por vez primera, ustedes consideren 5 fases, 5 cosas que deberían contar para llevar su gestión bien, correcta, bien paradita como se debe. Primero, entiendan que tienen que conocer los riesgos propios de su empresa y trabajar junto con el técnico, los jefes de área y recursos humanos. Segundo, levanten por favor el estatus y la necesidad de establecer el cumplimiento de las fichas médicas ocupacionales. Tercero, realicen una planificación de actividades. No realicen una planificación de actividades de salud ocupacional. Siéntense con el técnico de seguridad y con cualquier otra persona que sea parte del equipo para generar un plan de trabajo conjunto, si se puede un plan estratégico o lo que, por lo menos en el área de salud ocupacional y de salud de la medicatura rural, me acuerdo que se llamaba el POA, el Programa Operativo Anual, pero háganlo en conjunto. Cuarto, por favor verifiquen en función de sus necesidades en salud ocupacional y en función de los niveles de riesgo de la empresa, cuáles son los procesos y procedimientos que ustedes tienen que construir, formatos, registros, formularios, establecer toda la gestión documental. Y quinto, asegúrense de que cada una de estas fases anteriores cuenten con un índice de gestión. Es decir, asegúrense de que cada una de estas cosas que les estoy recomendando tengan un número, una meta, un indicador, de tal forma que si ustedes construyen no de forma empírica, sino cumpliendo con un cronograma que ustedes mismos se han trazado, perdón. Ese es el mecanismo por el cual el médico ocupacional camina y su gestión avanza sola. Ese es un buen plan de actividades que de preferencia tendría que ser anual y multidisciplinario para que puedas terminar tu labor con buen suceso. 5 puntos básicos. Muy bien. Si los amigos que están escuchándonos tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud adicional y desearían hacer más consultas al doctor, pues háganlo a través del Facebook Live, nuestro amigo estará contestando sus inquietudes. Si es que les interesaría de igual manera algún otro programa, otro tema de lo que es vigilancia de la salud, pues mi querido amigo Fernando es ávido y siempre está dispuesto a colaborar con la sociedad. Muy bien. Aquí viene una pregunta importantísima, mi querido Fernando. No sé, hay muchas preguntas que se van a quedar sin responder, pero Verónica León dice, Clever, la nueva ley propuesta, la nueva ley orgánica de seguridad y salud que están trabajando en la asamblea, ¿considera algo sobre medicina ocupacional? Yo conozco que tú has leído la propuesta de ley. ¿Qué es lo que se propone Sí, ahí? es una buena pregunta. Yo pude revisar el proyecto de la ley orgánica y si mal no recuerdo, si mal no me equivoco, existen por lo menos siete ítems en donde se trata la salud ocupacional. De hecho, si ustedes se fijan bien, el título cuarto del proyecto de ley orgánica está destinado única y exclusivamente para todo lo que tiene que ver con la salud en el trabajo. Comienzan hablando de la definición de los servicios de salud en el trabajo, de las competencias y responsabilidades de los profesionales de salud. Lo que me parece muy bueno, lo que me gustó de hecho muchísimo, es que le colocan también a la competencia profesional de la enfermera ocupacional, lo cual es fundamental porque pues en marcos legales anteriores lo que se le daba era la batuta al médico ocupacional para que se pueda formar a través del médico la enfermera ocupacional. Pero la gran pregunta es, oye, ¿y si es que el médico no tiene todavía las competencias, cómo le puede formar a la enfermera ocupacional? De tal forma que ahora, de alguna manera, se separan estos dos caminos, aunque forman parte de de un mismo capítulo, pero ya se habla de las competencias de los dos. También se habla de algo que me pareció bien importante y que a veces no lo encontramos ni siquiera en el código de trabajo, que es el certificado de aptitud, la aptitud médica laboral. Me parece fundamental que se hable del certificado de aptitud médica, que se hable del profesiograma
que también está incluido aquí en el proyecto de la ley orgánica. Y además me parece súper interesante que se hable de que los exámenes ocupacionales tienen que levantarse por el riesgo específico. Esto último, a pesar de que ya está en por lo menos 2 o 3 marcos legales ya instaurados en el Ecuador, es bien importante porque ninguna ley tiene que contraponerse. Las leyes de seguridad y salud ocupacional, por lo menos que es lo que a nosotros nos atañe, la una tiene que sumar a la otra. Y con esto nos demuestra el proyecto de ley orgánica que también se alinea a todo lo que conlleva el poder decir que el examen ocupacional tiene que ir de la mano con el riesgo específico, ¿no? También se hablan de, por ejemplo, las funciones y las responsabilidades del médico ocupacional. Me parece fundamental que se haya tomado en el proyecto de ley orgánica la posibilidad de que el médico ocupacional también sea asesor de las empresas, es decir, que pueda asesorar a cada una de las empresas con las responsabilidades que esto implica, por supuesto que sí. Es decir, pues si nos ponemos a ver de qué habla la ley, el proyecto de ley orgánica con respecto a nuestra área, sí, lo habla claramente, es bastante conciso, me parece a mí, y desde luego me parece una oportunidad estupenda para que con lineamientos claros y específicos que vengan de una ley orgánica, no que vengan de un acuerdo ministerial, sino de una ley orgánica, los profesionales de la salud ocupacional podamos transcurrir nuestro quehacer profesional diario sin ningún tapujo, sin ningún susto y sobre todo sin ninguna incertidumbre. Muchas gracias, Fernando. Saludos para Talía Gualán, Silvia Janet. Dice, entonces, ¿podemos exigir a los trabajadores que se hagan por su cuenta para regresar a las actividades laborales? Que se hagan los... Me imagino que se hagan por su cuenta los exámenes de COVID, me imagino. La pregunta dice, a ver, Silvia Janet dice, entonces sí podemos exigir a los trabajadores que se hagan por su cuenta para regresar a las actividades laborales. Me imagino que es las pruebas de el test rápido o el PCR, no sé. Les voy a responder con lo que dice el protocolo de retorno a las actividades laborales aprobado por el COE, en donde dentro de las responsabilidades del empleador está asegurar que todos los trabajadores tengan espacios seguros, espacios saludables y garantizar que todos los trabajadores tengan el mínimo riesgo de COVID, es decir, tengan el mínimo riesgo biológico. ¿A qué hago referencia con esto? Si es que ustedes llegan a un acuerdo con los trabajadores para que pueda ser de esa forma, insisto, esto no es un tema laboral, es un tema de salud pública, forma parte de una pandemia. En todo caso, yo creo que si es que llegan a ese acuerdo, asegúrense de que ese acuerdo quede firmado por ambas partes, que sea un acuerdo legal, si es que es posible. Caso contrario, el trabajador sí puede decir, a ver, a mí me están obligando a ingresar, me están obligando a hacerme un examen de COVID, no he firmado ninguna documentación y como yo he estado, y esto último que les voy a decir, he escuchado en algunas empresas, yo he estado guardado en mi casa y he estado haciendo aislamiento. La empresa me está llamando para que yo retorne a las actividades. Entonces, por favor, piensen, analicen muy bien estas circunstancias y verifiquen si es que realmente hay el acuerdo con el trabajador o si es que es un asunto que debería solventar el empleador porque es el empleador quien está buscando el servicio del trabajador para poder hacer el reingreso a la actividad laboral. Bueno, yo te comento de algunos casos que se ven en las noticias y se comentan por las calles. Hay empleadores que les urge que los trabajadores se reintegren a sus labores, sin tomar las medidas de precaución necesarias, y en una semana tienen que cerrar nuevamente la empresa porque no hubo las medidas adecuadas, no hubo el control. En la actualidad, el municipio de Quito, algunos municipios han adquirido las pruebas rápidas. Eso es lo más importante. El momento que el municipio, la autoridad, sea nacional o sea seccional, hace mediciones, hace verificaciones de la cantidad de población que está infectada, puede tomar reacciones más rápidas. Y obviamente, no por el apuro de regresar a trabajar, ojo para los empleadores, no por el apuro de regresar a trabajar, yo le puedo obligar a que se haga el examen de COVID.
Mucho cuidado con eso. Y segundo, si es que yo no tomo las medidas de precaución necesarias, más rápido me toca cerrar nuevamente la empresa que el tiempo que me voy a demorar haciendo las labores. Muy bien. Finalmente, ya para despedirnos, saludos para Talía Gualán, Silvia Janet, Juan Luis Velázquez. Presente, dice Manuel Manobanda. Gracias, Manuel. Fabián Ceballos dice, ¿se podría tomar un examen especial como un se podría tomar a un examen especial como un examen PCR? Se podría tomar un examen especial como un examen PCR, Os- un examen especial ocupacional, me imagino, dentro ah, del... A ver, repito lo mismo. Todo lo que tenga que ver con pandemia forma parte de un problema de salud pública en este momento. Tengan cuidado con incluir a cosas de salud pública que son comunitarias. Esa es la razón fundamental. Las cosas de salud pública en este momento son comunitarias. Hace rato pasamos la fase 3 de la pandemia. Tengan cuidado en incluir esto que probablemente viene de las casas, de las calles, de los sitios de aglomeración y que probablemente más seguros estén adentro de la empresa que afuera. Tengan cuidado en incluir esas cosas dentro de todo este conjunto que se llaman exámenes ocupacionales. Yo no lo haría. Muy bien, muy bien. Vamos terminando. Exacto, dice Gabucha. Yo sí creo que sí se debería considerar el COVID-19 como examen ocupacional en todas las empresas en las que su personal se exponga a este factor de riesgo biológico, lo que habíamos comentado. Cristina Freire, aquí hay una pregunta, dice, en el caso de personal vulnerable, ojo con lo que dice Fernando, en el caso de personal vulnerable a exposición COVID-19, que se indica en relación a personas de 60 años o más que no presenten comorbilidades, podrían trabajar presencial o personas con discapacidad podrían, por ejemplo, de discapacidad física, podrían reintegrarse. ¿Qué documento legal avala esa situación? Ustedes pueden ir a la última versión del plan de retorno al trabajo que salió, me parece que la última versión es de junio de este año, en donde precisamente en la página 9 o 10 se modifica esto y el COE avala el hecho de que el criterio para poder reintegrar a una persona que tenga más de 60 años o que tenga una discapacidad termina siendo del médico de empresa. Es decir, si es que el médico de empresa evalúa que estos casos sí podrían trabajar con todos los criterios técnicos, profesionales, evaluaciones complementarias, etcétera, esa persona sí podría ir a trabajar, siempre y cuando se tenga este respaldo legal. Y la reflexión me parece correcta porque, pues, a ver, pongamos de manera objetiva. En los meses anteriores, abril, marzo, se puso un campo de fuerza gigante y muy restrictivo en donde decía ninguna persona con discapacidad puede acercarse a hacer actividades laborales, ninguna persona con discapacidad. Pero cuando tú la sientas al campo objetivo y técnico, resulta que si yo tengo una persona que tiene un carnet de discapacidad por una hipoacusia, no puede ir a trabajar por el COVID. Claro, y tú te pones a pensar, ¿y qué relación hay entre una cosa y otra? Pues no hay ninguna relación. Esa persona sigue siendo igual de competente que cualquier otro trabajador. De tal manera que esa es la razón por la cual se ha reformado este protocolo, esta guía, y ahora el reintegro laboral o no de estas personas depende específicamente de las evaluaciones que puedan hacer los servicios médicos de la empresa. Muy bien, vamos terminando. Mónica Guano dice, doctor, ¿se ha podido comprobar que las pruebas rápidas te salen positivas y se hacen las PCRs y salen negativas? No sé a qué se refiere mucho, pero tú con más de experiencia, no sé si le entendiste la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que desafortunadamente desde el inicio de toda esta circunstancia, desde que comenzó esto de las pruebas rápidas, de las pruebas PCR, etcétera, no nos hemos podido, no hemos podido evitar el margen de error de las pruebas. Y esta es una circunstancia real. No hemos podido evitar el margen de error y la posibilidad de un falso negativo, tampoco de un falso positivo, de una prueba rápida, así como de una PCR, y eso es por varias razones. Una de las más frecuentes y más importantes, además, es porque no tenemos conocimiento del inserto técnico y de las características de la prueba rápida. La prueba rápida es valiosa, pero dependiendo del día, del ciclo
del virus, ¿verdad? Del ciclo del virus, que puede durar desde el día 1 hasta el día 28, en algunos casos se ha comprobado que puede llegar hasta el día 31 o 32, el ciclo de estancia de todo el virus, depende el resultado de tu prueba, del día que hagas, del día que la apliques, depende el resultado de tu prueba, de cuán fiable sea, y esto se logra verificando la sensibilidad y la especificidad en los disertos técnicos, ¿verdad? Y evidentemente depende también del análisis epidemiológico que hagas a cada caso, de los contactos directos, de los contactos indirectos, de un posible contacto estrecho. Es decir, eh, por un lado no podemos negar que existe un margen de error en las pruebas. Desafortunadamente esa es la realidad, pero por otro lado tenemos que ser muy cautos en saber en qué día poder aplicar los test para poder al final y al cabo aplicar nuestro criterio. Si yo tengo, es más, pongámoslo un poco más complicado. Yo hoy me hago una PCR y el resultado me sale mañana o pasado, positivo. Pero hoy, más tarde, también me hice una PCR y en 2 días, en otro lado, me sale negativo. ¿Qué haces cuando tú tienes dos pruebas realizadas probablemente en el mismo día o en el mismo periodo, pero en dos proveedores diferentes y con dos resultados diferentes? La única forma que tienes de poder solventar esto no es haciéndole a cada rato una prueba, porque seguramente te vas a seguir confundiendo más. Es instaurando un adecuado análisis de integración epidemiológica, verificando el caso, haciéndole las evaluaciones del caso a esa persona y determinando si es que realmente necesita o no tener un periodo prolongado de aislamiento o no. O, por último, esperar el comportamiento del ciclo del virus para poder aplicar otra prueba de control. Muy bien, tenemos decenas de preguntas, mi querido amigo. Has causado muy buena impresión en las redes sociales. A ver, Maylis Qué Llerena bueno. dice, por favor, resolver la siguiente inquietud. ¿Cómo proceder con la confidencialidad de los expedientes médicos cuando se contrata los servicios del médico ocupacional? Únicamente para expedir los certificados de aptitud y no tienen servicio médico permanente. ¿A quién se debería hacer la entrega de las historias ocupacionales, los exámenes realizados, entre otros documentos del trabajador? Esto es importantísimo. En definitiva, Bueno, dice que es médico ocupacional de externo, visita periódica. eso es. A ver, le voy a hacer la respuesta súper clara. Si ustedes tienen un servicio contratado, no permitan que las fichas médicas salgan de su empresa. Primero. Segundo, tampoco permitan que las fichas médicas estén en otra área que no sea el área de salud. Y si no tienen un área de salud, generen un espacio físico exclusivo para las fichas médicas, en donde el médico ese de visita periódica o el médico externo tenga el principio de confidencialidad firmado. ¿Por qué? Porque es un servicio contratado y porque no es una persona que pertenezca a la nómina necesariamente. Pero al mismo tiempo tú no puedes decir, como es un médico externo, le voy a dar el de recursos humanos. No, no, ahí estaríamos cayendo en el mismo círculo vicioso, de tal forma que mantengan un espacio para las fichas médicas, hagan firmar al médico externo el principio de confidencialidad y sigan manteniendo la regla de no entregar a terceros las historias clínicas. Muy bien. Doctor, en una auditoría, ojo, porque ahorita me está haciendo un auditor esta pregunta. Santiago Cuenca dice, en una auditoría, ¿cuál sería la evidencia que se ha efectuado realmente los exámenes ocupacionales? Los de inicio, periódicos, de retiro y de reingreso. ¿Cuál sería, si vamos a hacer una auditoría, por ejemplo, una ISO 45001-2018, o viene una autoridad del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo o del IES y dice, a ver, yo quiero saber si es que se hicieron o no se hicieron los exámenes médicos ocupacionales, los periódicos. ¿Cuál sería la evidencia objetiva? ¿Deberían enseñarles esos exámenes, las fichas médicas? ¿Qué deberían enseñar en esa auditoría? Muy buena pregunta. Y también voy a contestar desde la experiencia porque ya me ha pasado por lo menos unas 3 veces pasar por auditorías de este tipo. El auditor, cuando es competente para poder realizar esta parte de la auditoría, debería entender que primero la confidencialidad nos impide que nosotros entreguemos las historias clínicas, o sea, los registros clínicos, para que él los pueda ver. Por lo tanto, debería poder aceptar evidencia suficiente, evidencia necesaria y evidencia objetiva. Y se me vienen a la cabeza 3 en este momento. Primero, certificados de aptitud. Segundo, programación documentada de los exámenes. Y tercero,
levantamiento de los perfiles de exámenes por niveles de riesgo y cronograma de los exámenes al personal. Así que, bueno, con estas 3 evidencias debería ser suficiente. Muy bien, mis amigos, vamos terminando porque ya vamos 1 hora y 15 minutos de transmisión y nos toca ir a hacer los quehaceres domésticos, ¿no, Fernando? Muy bien. Eso es, eso es. Dice Carla Alexandra Encarnación, buenas noches, excelente tema, sería bueno analizar en otro programa sobre indicadores de gestión de seguridad. Muy bien, gracias por el requerimiento. Bueno, les comento, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a estar con algunos de los coautores de la matriz PERCOVID, que se adaptó de España acá en el Ecuador para la evaluación de riesgos del COVID, la exposición al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Entonces, no se pierdan, les hago una cordial invitación. El siguiente domingo a las 7 de la noche vamos a hablar sobre todo lo que es la tarea del técnico de seguridad, del profesional de seguridad y salud en el trabajo, que debe complementarse con lo que estamos hablando este momento con nuestro amigo Fernando Moreno. Entonces, no se pierdan, por favor, siempre les pido que se suscriban a nuestra página de tal manera de que ustedes reciban las notificaciones cuando estamos haciendo un programa en vivo. Muy bien. Dice, ¿se va a exigir título de 4.º nivel para ejercer como médico ocupacional? Esto nos pregunta Sonia Elizabeth Quesada. A ver, en este momento no se exige, y si es que se habla del proyecto de ley orgánica, no he podido leer una parte específica en donde se exija. De hecho, sería preferible, sería deseable, sería lo idóneo, sí, porque la competencia se genera en torno a la formación, al conocimiento, a la experiencia. Así que estamos con según tengo entendido, estamos con el 3.er nivel. El 4.º nivel me parece que sí está proyectado para el personal de enfermería, pero el 3.er nivel y también en ramas afines para el médico ocupacional, así que no está todavía exigido eso del 4.º nivel. Muy bien, mi querido amigo. Tenemos varias preguntas adicionales en nuestro Facebook Live, pero en honor y respeto al tiempo de nuestros televidentes, el tuyo y el de la familia, pues obviamente quiero pedirte un mensaje final, mi querido amigo Fernando. Un mensaje que sea lleno de optimismo en esta época de COVID. Gracias, Clever. La pandemia nos ha enseñado a que los momentos duros se logran superar con resiliencia. Si algún valor es de rescatar en cada uno de nosotros, es la capacidad de resiliencia que hemos tenido, es decir, la capacidad de ponernos de pie de nuevo. Y tan es así que hemos creado desde nuestras propias trincheras, cada quien en su hogar, espacios de conocimientos como estos. El mundo sigue, la vida sigue, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir avanzando y además la vida no va a ser como la conocemos desde antes. Ahora nuestra bandera a todo lado y de aquí en adelante, créanme, de aquí en adelante va a ser la bioseguridad, de tal manera que son momentos difíciles, pero son momentos que estamos demostrando que se los puede sacar adelante con resiliencia, con criterio técnico, profesional, con información de fuentes oficiales, no alborotando, no creando el caos y sobre todo con mucha paciencia y aprovechando espacios como estos que lo que logran es bajar un poquito la tensión, tratar de actualizarnos todo el tiempo en nuestro campo profesional y sobre todo ser mejores personas y profesionales. Gracias, Clever, por tu invitación y siempre a la orden para todos. Muchas gracias, mi querido amigo Fernando. Es invaluable tu aporte, tu experiencia. Siempre me ha dado gusto el compartir este tipo de espacios con gente tan profesional como tú. Y sobre todo el tipo de gente que hace que un domingo en la noche, en vez de estar con la familia, esté compartiendo su conocimiento, sus experiencias para salvar vidas. El mensaje que quiero darles a todos, obviamente, si es que tienen alguna pregunta adicional, pues le voy a pedir a mi amigo Fernando que conteste luego de que terminemos el programa. Si tienen algún otro
interés de algún programa específico, pues por favor póngame en los mensajes que estamos haciendo la programación de aquí hasta diciembre. Nuestro afán es servirles, nuestro afán es proteger a las familias, nuestro afán es dejar de ser pasivos y ser activos, el ayudar a que la gente se cuide, el ser un medio de difusión que nos permita concienciar a todas las personas la necesidad de cuidarnos, la necesidad de ir a trabajar, pero con los equipos de protección adecuados, de salir a hacer las compras, pero respetar el distanciamiento, el salir a hacer las compras en un supermercado, en un mercado, en una plaza, pero tener nuestra mascarilla, el regresar, desinfectar todos los víveres que compramos, el lavarnos las manos, el desinfectar los espacios que estamos utilizando, el momento que regresamos de la calle, pues sacarnos los zapatos, dejarlos en la parte de afuera, ponerlos un poco de alcohol y utilizar otros zapatos para ingresar a nuestra casa. Recuerden, esto afecta a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Pero normalmente los que son más afectados son nuestros abuelitos, nuestros padres que son de la tercera edad. Muchas de las veces son aquellas personas que tienen otro tipo de enfermedades. Entonces dejemos de pensar solamente en nosotros y dejemos de estar esperanzados en que abran las discotecas, los cines. He escuchado yo con bastante preocupación que obviamente las autoridades quieren que todo se rehabilite, quieren que las clases nuevamente se rehabiliten, quieren que los cines se abran, pero es nuestra responsabilidad como padres de familia, como abuelitos, como personas conscientes, el saber si le mando a mi hijo a clases o no, el saber si les llevo a mi familia o no al cine, sabiendo que voy a exponerlos. Y sobre todo no a los que se van conmigo, que pueden ser jóvenes. Tal vez puede ser mi papá o mi abuelito que está en la casa el que puede ser afectado. Entonces, un mensaje positivo, que nos cuidemos, que todos vamos a salir de esta pandemia. Existen muy buenas noticias, ya existen algunas vacunas que están siendo probadas ya después de la tercera etapa, ¿no es cierto? Entonces, esperamos que en algunos meses estén ya en libre circulación y que nos llegue a nosotros en la cantidad suficiente y que sean administrados a todos esos héroes que están en primera fila, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todos los que están luchando con nosotros por esta pandemia. Un saludo cordial a todos mis queridos amigos, muchas gracias por su compañía. Estaremos el próximo domingo, recuerden, el próximo domingo vamos a hablar sobre lo que debe hacer el técnico, vamos a hablar de los indicadores de gestión, vamos a hablar qué son los protocolos de bioseguridad, vamos a ver cómo se hacen las matrices, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias y un feliz domingo, mis queridos amigos. Gracias, muchas gracias Fernando por tu presencia.